ha resucitado. Ciertamente el Señor ha resucitado, mis queridos hermanos. Él resucitó. Hoy es domingo de resurrección y hoy celebramos que nuestro Salvador vive, que Él reina, que Él venció a la muerte, que Él nos ha salvado y Él no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, sino que está vivo. Y hoy celebramos eso. Y hoy es un día importantísimo. Es importantísimo esta celebración. Está en el centro de lo que creemos, de lo que somos como cristianos. Es lo que celebramos en este día. Es algo muy, muy, pero muy especial. Hoy es, así de sencillo, el día más importante del año en nuestro calendario cristiano. No tiene nada de mágico este día, pero lo que hoy celebramos es el evento más importante, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y hoy vamos a reflexionar de esto. Le vamos a poner una pausa a la serie de sermones que habíamos estado predicando y vamos a predicar un mensaje de resurrección. Y quiero que comencemos preguntándonos lo siguiente: ¿de qué se trata la Semana Santa? ¿De qué se trata esta celebración? Acá en Estados Unidos le dicen Easter. En español se traduce eso como Pascua. ¿De qué se trata la Pascua? ¿De qué se trata esta celebración? Para algunos se trata del conejo de Pascua, del jueguito de los huevos, ¿no? Que son unos huevos rellenos de confeti o de dulces. Yo quién sé, ni siquiera nunca lo he jugado en mi vida, pero para algunos eso es esta celebración. El conejo de Pascua y los huevos de Pascua. Un juego para niños. Para algunos son vacaciones, ¿no? Algunos les dan vacaciones en Semana Santa y se van a la playa, se van a Disney, se van aquí, van a visitar a la familia. Y claro que es bonito visitar a la familia, claro que es bonito ir de vacaciones, pero de eso se trata la Pascua. Para algunos es un tiempo en el que no se come pescado. No hay que comer, perdón, no se come carne, solo se come pescado. No hay que comer carne porque es pecado, solamente pescado comemos. Y de eso se trata la Pascua. ¿De eso se trata la Pascua? No, no, no. No tiene que ver con el conejo de Pascua, no son vacaciones, no es un tiempo para comer pescado, mis queridos hermanos. Es algo más, es algo específico. Cristo Jesús, de eso se trata. Se trata de Cristo Jesús. Esta celebración se trata de Él, de su muerte en la cruz y de su resurrección. Se trata de su salvación. Y mi hermano, ¿sabes por qué es tan importante esto? Porque todo se trata de Jesús, no solo este día, no solo esta celebración. Nuestra fe se trata de Cristo Jesús. Nuestra predicación se trata de Cristo Jesús. Lo que somos como iglesia, nuestra vida, el mundo entero se trata de Cristo Jesús. Cada que predicamos aquí, mi hermano, no estamos aquí para predicar buenos consejos. Les voy a enseñar cómo vivir. Les voy a enseñar cómo tener buenas finanzas. Les voy a enseñar cómo ser buenos padres y buenos esposos. No, nada de eso importa. Nada de eso vale si no está Jesús en el centro. Somos una iglesia cristocéntrica. Cristo Jesús está en el centro. Y claro que Jesús nos puede enseñar a tener buenas finanzas, ser buenos padres, etcétera, y cómo vivir. Pero Él tiene que estar en el centro. No son los consejos los que nos hacen vivir bien. No son las técnicas de paternidad o de relaciones. Es Jesús, su presencia en nosotros, su salvación porque murió en la cruz y resucitó. Él es el centro de esto, mis queridos hermanos. Así es que el día de hoy vamos a reflexionar en una de mis historias favoritas de resurrección. Le llamamos El Camino a Emaús. Esto está en Lucas 24, del 1 al 35. Y no les voy a leer toda la historia, se las voy a platicar un poco acá en la iglesia donde yo soy pastor. En la primera iglesia bautista de Garland tuvimos una cantata de Semana Santa, se llamó Él Resucitó, y la actuación precisamente es este pasaje de la Escritura. Les cuento brevemente de qué se trata. Resulta que iban dos discípulos de Jesús muy tristes, estaban deprimidos, estaban desahuciados porque había muerto en la cruz nuestro Señor Jesús. Aquel que ellos pensaban que era el Mesías. Creían que era el Mesías, creían que venía a restaurar el reino y creían que venía a ser rey y derrotar a los romanos. Eso creían ellos y resulta que muere en la cruz. Y estaban tristes. Decían, ¿qué pasó ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y iban caminando, se iban alejando de Jerusalén, iban hacia Emaús. Y mientras tanto se les aparece un hombre. Ellos no saben, pero se trata de Jesús. Y les empieza a preguntar, ¿qué tienen, varones? Y aquellos dos discípulos le dicen, pues estamos bien tristes, ¿por qué? Y aquellos le dicen, ¿qué no sabes todo lo que pasó con Jesús? Que pensábamos que era el Mesías, pensábamos que iba a restaurar el reino y resulta que murió en la cruz. ¿No sabes tú? Eres el único en todo Jerusalén que no sabe. Y Jesús les dijo, ¿pero por qué están tristes? ¿Que no sabían que eso tenía que pasar con el Mesías? Aquellos se quedan, ¿cómo? ¿De qué hablas?
Y dice que Jesús, sin que ellos sepan que es Jesús, les empieza a abrir las escrituras. Desde Moisés, o sea, desde el principio, Génesis, hasta los profetas, todo el Antiguo Testamento, les empezó a abrir las escrituras diciéndoles cómo era necesario que viniera el Mesías, que muriera en la cruz y que resucitara con poder. Y a aquellos hombres les encanta escuchar eso. Dice que su corazón ardía. Vamos a leer lo que les dijo Jesús. Esto es Lucas 24 al 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Hablaba de Jesús. Y dicen estos discípulos, se decían el uno al otro. Porque miren, llegaron a la casa y les dijeron, Jesús, no sabían que era Jesús, pero le dijeron a este varón, quédate con nosotros, quédate a cenar con nosotros, porque les encantó escucharlo. Y Jesús se quedó con ellos y les siguió contando las escrituras, y luego cenaron, y cuando cenaron dicen que Jesús partió el pan y desapareció. No sabemos cómo, pero lo reconocieron en ese momento. A lo mejor fue su manera de partir el pan, a lo mejor fue que al levantar las manos vieron las heridas en sus manos, o a lo mejor cuando levantó el rostro se iluminó y finalmente lo reconocieron, o algo sobrenatural. El punto es que ahí lo reconocieron. Es Jesús. Y en eso desapareció. Y se decían, claro que era Jesús, sabía todo esto. Claro que era Jesús, dicen, se los leo, Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Me encanta esto. No ardía nuestro corazón mientras nos leía la Biblia y nos enseñaba cómo está Jesús ahí. Mis hermanos, les cuento lo que vamos a hacer en este sermón. Vamos a estudiar toda la Biblia. ¿Tienen tiempo? Porque vamos a estudiar toda la Biblia, mis queridos hermanos. Vamos a hacer lo que Jesús hizo con estos discípulos. Dice el Evangelio que Jesús les abrió las escrituras desde el principio, desde Génesis hasta los profetas, les abrió estudiando la Biblia para enseñarles cómo todo se trata de Jesús. Toda la palabra se trata de Cristo Jesús. Y dice que su corazón ardía. Eso es lo que vamos a hacer hoy, mis hermanos. Vamos a ir a toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ver cómo todo se trata de Jesús. Por supuesto que no lo vamos a estudiar a profundidad, simplemente un panorama general de la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo les pido, les invito, que arda nuestro corazón, que nos emocionemos, descubriendo en la palabra de Dios a Cristo Jesús, descubriendo que este libro se trata de Cristo Jesús, que Él es el centro de esta historia, que Él es el centro de lo que predicamos, de nuestra fe. Mis hermanos, aquí no predicamos buena onda, no predicamos ayuda al necesitado, no predicamos obras. Lo que predicamos es una persona, predicamos a Cristo Jesús. De Él se trata esto, de Él se trata nuestra vida, de Él se trata nuestra fe. Él es Dios con nosotros. Así es que arda nuestro corazón mientras estudiamos las Escrituras. Y miren, para que esto funcione, le vamos a hacer como en las películas, como en las series de Netflix, ¿no? Que va a ser por episodios. Tú ves una serie de Netflix y entonces ves el episodio 1, 2, 3, 4 y tú dices, voy a ver un episodio nada más. Te dan las 3 de la madrugada y ya viste toda la temporada, ¿no? Eso vamos a hacer en este sermón. Y no se preocupe, no va a durar 6 horas, va a durar como todos los demás. 35, 40 minutos. Estudiando la palabra de Dios en 4 episodios. Y es interesante que, ¿cómo le vamos a llamar? Miren ustedes, le vamos a llamar la historia de Jesús en 4 jardines. La historia de Jesús en 4 jardines, porque en la palabra de Dios hay 4 jardines en 4 momentos cruciales de esta historia, que nos ayudan a entender toda la historia, que nos ayudan a entender de qué trata toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quieren saber de qué trata? Quédense aquí para escuchar esta historia de Jesús en 4 jardines. En 4 momentos específicos de esta historia hay un jardín donde pasan cosas muy importantes y que es el resumen. Si vemos estos 4 jardines, entendemos el resumen de toda la historia de la Biblia. Vamos al primero. El jardín del Edén. El jardín del Edén. Este es aquí comenzó el origen de nuestro problema. Les cuento, ¿cuál es el jardín del Edén? El primer jardín que creó Dios, donde estaban Adán y Eva. Cuando Dios creó el mundo, creó el planeta, creó los cielos, los planetas, los astros, la tierra, los animales, la vegetación. Y dice que Jesucristo fue el primer jardinero. Perdón, que nuestro Señor Dios fue el primer jardinero. Sí estaba Jesucristo ahí, por supuesto. Y Él plantó un huerto, un jardín. También le podríamos llamar huertos o jardines, es lo mismo. Un lugar con plantas, con árboles, con flores.
Y Dios fue el primero en plantar un jardín, el jardín del Edén. Y aquí en este jardín vamos a ver el origen del problema. Aquí se va a ver el principio de la trama de esta historia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:8. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Ahí Dios puso a Adán y Eva y ahí comenzó el mundo. Y dicen, hermanos, que este era un paraíso. Era el mundo ideal. No había muerte, no había envidias, no había mentiras, no había odios, no había nada malo, no había cucarachas, yo creo, no, todo estaba perfecto. ¿Y sabes en qué se notaba que estaba perfecto? Que había comunión perfecta con Dios. Dios y los seres humanos hablaban cara a cara, hablaban sin interrupciones. Había amor entre los seres humanos, no había pleitos entre esposos, no había pleitos entre familia, había armonía perfecta. Y el ser humano comía, dicen que comía de todo lo de la creación, que no tenía que trabajar porque la tierra daba y daba y daba. Era el mundo ideal, el mundo perfecto, mi querido hermano. Así era el mundo que Dios creó, bueno. Y en ese jardín había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, o el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y mira, no te voy a explicar toda la historia, pero eran árboles normales. No pensemos que eran árboles mágicos que tenían alguna especie de poder. No, eran árboles normales, pero representaban algo muy importante. El árbol de la vida representaba, escúchalo muy bien, representaba la comunión con Dios. Ese árbol representaba que en ese jardín Dios se paseaba libremente y que los seres humanos hablaban con Dios y que había una relación perfecta con Dios. Entre el ser humano y Dios no había problemas, no había divisiones, no había barreras. Y el árbol de la vida representa eso. El segundo árbol es el árbol, había muchísimos árboles más. Había dos árboles con un significado especial, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, o el árbol del conocimiento. Ciencia significa conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué tenía de especial ese árbol? Nada. Lo único que tenía de especial es que Dios había dicho, de este árbol no comes. ¿Por qué Dios dijo eso, mi querido hermano? De este árbol no comes. Porque, mira, Dios no quiere robots que lo adoren solo porque sí, que hagan el bien nomás porque sí. Dios quiere tener una relación real, de verdadero amor, de verdadera adoración. Y para que exista una relación real, mi hermano, tiene que haber libertad. Te pongo este ejemplo. Si yo le digo a mi esposa, mi amor, con una pistola en la mano, mi amor, ámame, quiéreme mucho, con pistola en mano y le apunto. ¿Eso es amor verdadero? Eso no es amor verdadero. Para que exista amor verdadero tiene que ser libre. Y esto es, mis queridos hermanos, lo que hizo nuestro Señor. Él creó un árbol y dijo, de este árbol no coman. ¿Por qué? Porque Dios quería tener una relación real con nosotros, tenía que dar libertad. Por eso Dios nos dio libertad, porque Él quiere tener una relación de verdad con nosotros, una relación real. Y para que haya una relación real, para que haya amor de verdad y para que haya adoración de verdad, tiene que haber decisión, elección, libertad. Por eso Dios dijo, de este árbol no coman. Ese árbol representaba la obediencia del ser humano, la adoración del ser humano a Dios, la libertad del ser humano de elegir. Y bueno, Dios les dijo, no coman de ese árbol. ¿Y qué hizo el ser humano? Comió de ese árbol, porque así somos los seres humanos. Usó su libertad para desobedecer a Dios. Y en ese momento, mis queridos hermanos, todo se rompió. En ese momento todo se derrumbó. Mira cómo dice la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Dios vivía en el huerto, se paseaba ahí. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y esto es lo que conocemos como la caída. El ser humano cayó. Se rompió, mis queridos hermanos, se rompió esa perfección de comunión con Dios. Tres cosas se rompieron. Número uno, se rompió la relación de Dios con la humanidad. Se escondieron de Dios. Esa comunión perfecta que había con Dios se rompió. De hecho, dice Dios en su castigo que ya no van a comer del árbol de la vida, que ya no van a comer de ese árbol, que representaba la comunión directa con Dios. Número dos, se rompió la relación entre seres humanos. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A partir de este momento, mis queridos hermanos, ya hay divisiones, ya hay peleas, ya hay conflictos, ya hay asesinatos. Y así tenemos el primer asesinato de la historia. Caín,
hijo de Adán y Eva, mata a Abel, su propio hermano, hijo de sus padres. Se rompe la relación con Dios, se rompe la relación entre hermanos y se rompe la relación con la creación también. Dios juzgó al ser humano, mira lo que le dijo. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, o sea, en tu embarazo. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y al hombre dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás. Ese mundo ideal, no había dolores, no tenías que trabajar para comer, se derrumbó, mis queridos hermanos, se corrompió. Ahora hay dolores, ahora hay enfermedades. Ahora tienes que trabajar con el sudor de tu frente para tener la comida. Básicamente, el paraíso ideal se corrompió. Por eso el mundo en el que ustedes y yo vivimos no es ideal, mis hermanos. Por eso en este mundo hay un montón de cosas terribles. Este es el origen de nuestro problema. Este jardín nos recuerda el origen de nuestro problema. Por eso hay guerras, violencia, enfermedades, adicciones, crímenes, racismo, discriminación, odio y todo lo malo, hasta desastres naturales. Todo, mi hermano, viene de la caída, de que el ser humano desobedeció a Dios y el pecado entró en la humanidad, la muerte entró en la humanidad. Y este es el origen de nuestro problema. Pero ¿sabes qué? Parecen malas noticias, pero no, hay buenas noticias. Hay buenas noticias, mi querido hermano, porque nuestro Señor, Dios, en ese mismo jardín, en ese mismo origen, en ese mismo inicio de la humanidad, no solamente nos dijo nuestro problema, también nos dijo cuál era nuestra solución. Mira cómo dice Génesis 3:15. Esto le dijo Dios a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Este texto es importantísimo, mis queridos hermanos, porque es inmediatamente después de la caída. Y se acuerdan que la serpiente era la que había tentado a la mujer a comer del fruto y también a Adán a comer del fruto. Y Dios viene a maldecir a la serpiente. Me encanta este pasaje porque ellos habían desobedecido, Adán y Eva. Pero primero que nada, Dios viene a juzgar a la serpiente. Me encanta eso, mis queridos hermanos, porque, mira, Dios va a juzgar a sus hijos. Adán y Eva son sus hijos, son su creación. Y Dios los va a juzgar y les va a decir cuáles las consecuencias de su desobediencia. Pero primero, juzga a la serpiente. Me encanta pensarlo así. Imagínate, una muchacha, una jovencita, su papá le dice, no te conviene ese muchacho con el que estás saliendo. Es un bueno para nada, es un patán. No te conviene, no salgas con él. ¿Y qué hace la muchacha? Más quiere salir con el patán, ¿no? Al rato llega con el corazón roto, maltratada por ese infeliz. Y el papá dice, entra a la casa, hija, al rato te doy tu castigo, al rato hablo contigo. Pero primero voy a ir con ese infeliz. Y le digo, no te metas con mi hija. No te metas. No, ¡ay de ti! Si vuelves a maltratar a mi hija, te las verás conmigo. Eso es lo que hizo Dios, mi querido hermano. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Somos sus hijas, somos sus hijos. Y va con la serpiente y le dice, maldita serás tú, porque te metiste con mi posesión más preciada. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre su simiente, ¿qué es su simiente? Entre sus hijos, entre su descendencia y la simiente tuya. También tu descendencia, todo lo ¿cuál es la simiente de la serpiente? Todo lo malo. Guerras, violencias, odios. Y va a haber enemistad entonces entre toda la herencia, entre todos los hijos de la maldad. El hambre, la violencia, la discriminación, las guerras, el odio y los seres humanos. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién es esta? Una simiente de mujer. ¿Sabes qué está pasando aquí, mis queridos hermanos? Dios está prometiendo que un nacido de mujer, que una semilla de mujer, un día le va a dar el golpe final a la serpiente. Te herirá en la cabeza. Ese es un golpe final. En la cabeza es un golpe para siempre. Y tú, dice, y tú, serpiente, herirás en el calcañar a ese descendiente de mujer. Esto es muy interesante porque, te lo digo ya de una vez, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es esa simiente de mujer, ese nacido de mujer, que le va a dar el golpe final a la serpiente. Y la serpiente lo va a herir en el calcañar. ¿Qué significa eso? El calcañar es esta parte. Es una herida, ahí es donde muerden las serpientes. Y hay quienes ven este pasaje y lo único que ven es
una cosa natural, ¿no? Las mujeres le tienen miedo a las serpientes, entonces a veces vienen los hijos de mujer, ¿no? A defender a su mamá. ¿Y cómo se mata una serpiente? Con un golpe en la cabeza. Cualquiera sabe que una serpiente no se agarra por la cola, se mata pisándole la cabeza. Y algunos dicen, bueno, hasta ahí, ¿no? Es un asunto natural, las serpientes muerden el talón, los hombres matan a las serpientes pisándoles la cabeza y se acabó. Pero no, es una profecía. Además de eso, por supuesto que habla de eso, pero además de eso, apunta a Jesús. Jesús es ese descendiente de mujer que un día le dará el golpe final a la serpiente y la serpiente va a herir a Jesús. Pero una herida que no es de muerte, en el calcañar. Podemos pensar que es la cruz de Cristo. Donde fue herido nuestro Señor, claro, pero no murió. Sí murió, pero resucitó. No fue una herida para siempre. Y es precisamente el calcañar de donde se clavaba a los crucificados. Así es que Dios nos dice nuestro problema, mi querido hermano. Hemos pecado. Nuestro problema es que el ser humano ha desobedecido a Dios. Pero hay una solución y Dios está trabajando en esa solución. Y este es el primer jardín. ¿Qué tenemos que hacer con este jardín? Reconocer nuestro problema, mi hermano. Basta con ver el mundo. Basta con leer las noticias. Basta con ver en nuestro propio corazón para ver que hay pecado en nosotros. Por eso hay peleas entre esposos. Por eso hay peleas entre hermanos. Por eso hay robos en la calle. Por eso hay tiroteos terribles como los que supimos hace algunas semanas. Por eso hay alerta Amber a cada rato, niños secuestrados. Por eso hay... Pero Dios tiene la solución, mi querido hermano. Dios es más grande que nuestros problemas y Él ha hecho una solución y esa solución tiene nombre, se llama Cristo. Por eso vamos al segundo jardín. Este es el jardín de Getsemaní. ¿Cuál es este jardín del Getsemaní, mis queridos hermanos? Se los cuento. Este jardín nos habla del costo de nuestra salvación. Mira cómo dice la palabra. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un jardín en el que entró con sus discípulos. Los otros evangelios nos cuentan que ese jardín se llamaba Getsemaní. Era un jardín de olivos. ¿Has escuchado el restaurante que se llama The Olive Garden, el jardín de los olivos? Es una referencia a este jardín precisamente, al jardín de Jesucristo. ¿Y qué pasó en ese jardín? Te lo cuento. Ese jardín, Jesucristo fue a orar con sus discípulos justo antes de morir. Jesucristo murió un viernes. Eso celebramos en Semana Santa, ¿no? Eso recordamos en Semana Santa. La última semana de Jesús. El Jueves Santo es la última cena. El Viernes Santo es cuando Jesús fue crucificado. El sábado es cuando Jesús todavía no ha resucitado, o por lo menos no se ha aparecido la resurrección. Y el domingo es el día de resurrección. Espero que todos lo tengan muy claro, ¿no? Porque se saben todo del conejo de Pascua y de que hay que comer pescado y no carne, pero no nos sabemos que celebramos en Semana Santa. Y es precisamente el jueves en la noche, la madrugada del viernes, ese día Jesucristo va a ser crucificado. Y Él lo sabe. Y Él va con sus discípulos a orar. Jesús quiere tener un momento de intimidad con su Padre Celestial antes de pasar el momento más difícil de su vida. Y es cuando les dice a sus discípulos, quédense orando conmigo. Sus discípulos no pueden, había pesadez en el ambiente. Sus discípulos no pueden orar, se quedan dormidos. Y Jesús está orando. Y es un momento, mis queridos hermanos, crítico. Es un momento de agonía. De hecho, la palabra Getsemaní nos recuerda un poco eso, ¿sabes? Porque ¿sabes qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Así se llamaba ese lugar, porque en ese lugar, precisamente, había olivos, y los olivos se utilizan para sacar aceite. El aceite de oliva, precisamente, de las aceitunas. Y entonces en ese lugar se fabricaba el aceite. ¿Cómo se fabricaba el aceite? Oprimiendo el fruto del olivo, oprimiéndolo para que saliera el aceite. Y en ese lugar se hacía eso, por eso se llamaba prensa de aceite. Getsemaní, ese es el significado de Getsemaní. Y es interesante porque eso es lo que está pasando con Jesús. Jesús está siendo oprimido, mis queridos hermanos. Jesús está pasando por la agonía más cruel. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto oraba Jesús en el Getsemaní. Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, lee esto, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sudaba como grandes, gruesas gotas de sangre, mi hermano.
¿Sabes que es algo interesante de la muerte de Jesús en la cruz? Es que murió en un solo día. La mayoría de los crucificados tardaban días en morir. Estaban ahí en las cruces por días. Y eso era una de las cosas más crueles de la cruz. Que era una muerte lenta, humillante, públicamente desnudo. Su cuerpo era comido por las aves de carroña, desangrándose. Y era una muerte terriblemente dolorosa. Y algunos estaban ahí días. Jesucristo murió en un solo día. Por varias razones. Una de ellas es que Jesucristo comenzó a morir desde antes. Jesucristo comenzó a morir o comenzó a sufrir desde antes, desde la noche anterior. En agonía estaba su alma. Otra razón de que murió pronto es que el sufrimiento de Jesús fue más que físico. Por eso, déjenme entender, déjenme que les explique y que todos entendamos estas tres cosas. Número uno, que el sufrimiento de Cristo fue real, mis queridos hermanos. Hay quienes piensan que Jesús no sufrió en la cruz. Ah, es el Hijo de Dios, no pasa nada. Dice mi padre que él de niño, y mi padre era muy católico de niño, y bueno, estaba rodeado, él fue incluso hasta monaguillo de los que sirven a los sacerdotes, les ayudan en todos los rituales de la iglesia. Y dice mi padre que él veía las imágenes de Cristo y que a veces hasta le daba miedo, ¿no? Estas imágenes sangrientas de Cristo en la cruz, y que él se quitaba un poco ese impacto diciendo, no, bueno, pero es Jesús. Es el Hijo de Dios, no sufrió. Él estaba simplemente actuando como que sufría, pero no sufría de verdad. No, mi hermano, no. Después entendió mi padre y yo también que Jesucristo de verdad sufrió. Desde la cruz él dijo, tengo sed. Sufrió físicamente. Usó una corona de espinas. Lo latigaron. Se burlaron de él. Lo clavaron de pies y manos. Y él tenía cuerpo de verdad. Jesús lloró. Jesús dormía. Jesús comía. Jesús iba al baño. Jesús sentía dolor. Por eso se hizo hombre. El sufrimiento de Cristo fue real y fue extremadamente cruel. Pero ¿sabes qué? No debemos quedarnos ahí. A veces cuando vemos películas como la de la Pasión de Cristo, una vez me acuerdo cuando salió esa película, yo estaba en la escuela, era pequeño. Y me acuerdo que una niña llegó, bueno, una compañera, estábamos ya adolescentes, y una compañera llegó al día siguiente de que todo el mundo la vio, y llegó casi que llorando diciendo, ¿por qué la gente es tan mala? Pobrecito Jesús, ¿por qué la gente es tan mala? Qué triste. Y mira, esa película creo que retrata físicamente, pues incluso hasta menos de lo que fue. Seguramente el sufrimiento de Jesús fue horroroso. Pero ¿sabes cuál es el problema? De quedarnos solo con eso. Que reaccionamos como esta amiga, ay pobrecito, como con lástima, ay pobrecito, ay qué feo, ¿por qué hay gente tan mala? No, mi querido hermano, tenemos que entender una segunda cosa. El sufrimiento de Cristo también fue espiritual, fue físico, pero también espiritual. Y eso es lo más grave del asunto. Eso es lo especial de la muerte de Jesús. ¿Qué tiene de especial la muerte de Jesús? Había muchos otros que fueron crucificados. Al lado de él había dos que estaban siendo crucificados. Los romanos crucificaron a miles de personas. ¿Qué tiene de especial la muerte de Jesús? Dos cosas. Número uno, que era el hombre más inocente, más puro que jamás haya existido. El único que no se lo merecía. Número dos, era Dios con nosotros. Era Dios entre nosotros. Era Dios sufriendo por nosotros. No era cualquier hombre. Y número tres, que su sufrimiento en la cruz no solo fue clavos, espinas, azotes, herida en su costado. No solo fue eso. Fue algo más, y esto es lo más importante. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Jesucristo sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. Y no me refiero a la cruz. Metafóricamente sí, tú y yo merecíamos la cruz, pero no me refiero a eso. Me refiero a la ira de Dios. ¿Te acuerdas que desobedecieron a Adán y Eva? En el jardín del Edén entró el pecado en la humanidad. ¿Y sabes qué? Dios no resiste el pecado. No porque sea picky, no porque Dios sea intolerante, no, porque Dios es santo. Su santidad no tolera el pecado, no tolera la suciedad, no tolera la maldad. ¿Sabes qué pasa con el pecado? Cuando se enfrenta con Dios es aniquilado, es destruido. Piénsalo así. Es como el sol. El sol es una fuerza que da vida. Sin sol no habría vida. Sin sol no habría plantas, no habría aire, no habría agua, no habría seres vivos. El sol es fuente de energía de todo el sistema solar. Pero también quema. Y puede herir, puede destruir. El sol es una fuerza buena, pero cuando se le opone, cuando hay oposición, quema. Algo así es el pecado y es Dios, mi querido hermano. Dios es vida, Dios es santo, Dios es puro. Pero cuando te opones a Dios, eso es el pecado, oponerse a Dios. La santidad de Dios quema, destruye. Tú y yo merecíamos ser quemados.
Tú y yo merecíamos ser destruidos porque somos pecadores. Y todos los seres humanos del mundo merecían ser pecadores. Perdón, merecían ser destruidos porque son pecadores. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que seamos salvos de eso. ¿Y sabes cómo lo hizo? Él mismo vino, se hizo hombre y se puso. Para Él ser destruido. Para Él ser quemado. Para Él recibir la ira de Dios. Recibir ese poder de santidad que quema el pecado. Cristo Jesús se vistió de nuestro pecado para recibir toda la ira de Dios. Para que toda esa ira cayera sobre Él, para que todo ese pecado fuera consumido en Él y no en nosotros. Es maravilloso lo que hizo Jesús, maravilloso. Por eso su sufrimiento no fue solo físico, no fue solo clavos, Él recibió toda la ira de Dios, sufrió el infierno mismo, sufrió la ira de Dios. Y esto lo dice la Biblia, mi querido hermano, no me lo estoy inventando yo, es lo que dice la palabra de Dios, que el que no pecó se hizo pecado. Y número 3, tercera cosa que tenemos que entender es que el sufrimiento de Cristo Jesús fue por nuestros pecados. Ya lo dije, pero lo vuelvo a decir otra vez. El sufrimiento de Cristo Jesús fue por nuestros pecados. Esa es la razón. No fue porque los romanos eran muy malos. No fue porque los judíos eran muy malos. Cristo sufrió porque tú y yo somos muy malos. Tú y yo estábamos en la cruz. Hay quien dice, ay, si yo hubiera estado en la cruz, yo lo hubiera ayudado. No es cierto, mi hermano. Tú y yo estábamos en la cruz. Y tú y yo crucificamos a Cristo Jesús. Murió por mí y murió por ti. Tenemos que entender eso, es importantísimo. Una historia para que entendamos esto. Dicen que había un rey muy bueno y justo y que quería acabar con el robo. Había muchos robos en su reino y quería acabar con el robo. Así es que puso una ley. ¿Qué hace falta para acabar con esta ley? Él dijo, para acabar con el robo, dijo, voy a poner una ley que diga que hace falta un ojo. ¿Cómo que un ojo? Sí. Cualquiera que sea sorprendido robando tendrá que entregar uno de sus ojos. Se le sacará un ojo. Al rato funcionó la ley porque al rato ya no había robos en el reino. Y había muchas personas sin un ojo. Un día llegaron con el rey sus siervos y le dijeron, rey, encontramos a alguien robando. El rey dijo, tráiganlo que yo mismo haré justicia. Cuando se lo trajeron resulta que era su hijo. Era el hijo del rey, el príncipe. El rey dijo, ¿qué hace falta para pagar el crimen de un robo? Y todo el pueblo contestó, un ojo. Entonces el rey sacó la daga que tenía en su saco. Tomó a su hijo y en vez de sacar el ojo del príncipe, sacó su propio ojo. Y dijo, ¿qué hace falta para pagar el crimen del robo? Y todo el pueblo contestó, un ojo. Aquí está el ojo, dijo el rey. Dejen a mi hijo en paz. ¡Wow! Mi hermano, eso es lo que hizo Dios por ti y por mí. Tú y yo merecíamos morir. Pero Dios se entregó a sí mismo por ti y por mí. Sacó su propio ojo. Murió. Jesucristo es Dios. Es el Hijo de Dios, así le decimos. Pero es Dios mismo, hecho hombre. Dios se sacrificó por ti. Jesucristo se entregó por ti y por mí. ¿Qué hacemos ante este segundo jardín, mi hermano? El jardín del Getsemaní. Aceptemos el sacrificio de Cristo por nosotros. Ya está pagado. Ya está pagado, mi hermano. Por eso es tan trágico los que no creen y van al infierno, porque están yendo a un infierno. Están pagando por algo que no tendrían que pagar ya, porque ya está pagado. Están yendo porque quieren, porque están rechazando el sacrificio de Jesús. No rechaces el sacrificio de Jesús. Aceptemos el sacrificio de Cristo por nosotros. Tercer jardín, mi querido hermano, la tumba. Este jardín nos habla de la victoria de su plan. La victoria de su plan. Donde enterraron a Jesús, donde tomaron su cuerpo y lo pusieron en una tumba, eso es lo que celebramos hoy, había un jardín, mira cómo dice Juan 19:41. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto es jardín, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Hermano, Jesucristo es rey, pero ¿sabes que es un rey diferente? En vez de palacio, tuvo un establo. En vez de trono, se sentó en un pesebre. En vez de esclavos, tuvo amigos. En vez de fans, tuvo discípulos. En vez de caballo de guerra, entró en un pollino de paz. En vez de corona de oro, tuvo una corona de espinas. En vez de odio por sus enemigos, él tuvo amor por sus enemigos. Hasta pidió perdón por los que lo azotaban. ¿Se acuerdan? En la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Su mayor triunfo, mis hermanos, fue una cruz. Este es un rey cuyo mayor triunfo, mayor logro, mayor hazaña, no fue conquistar un reino, no fue viajar miles de kilómetros. Su mayor logro fue morir en una cruz por nuestros pecados. Y también fue su mayor triunfo. Y la prueba de que fue su mayor triunfo es que no se quedó en la cruz, sino que resucitó. Él vive. Jesucristo resucitó, Jesucristo vive. Déjame leer esta hermosa historia de la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, 3 mujeres, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana. Por eso a veces tenemos servicios a las 6 de la mañana, porque las mujeres, y nota que fueron las mujeres las primeras en conocer la resurrección, muy de mañana, el primer día de la semana, o sea el domingo, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron la piedra removida, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no temáis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Qué hermosa historia, mis queridos hermanos. Es la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No se quedó en la cruz, no se quedó en la cruz, resucitó. Y eso prueba que de verdad murió por nuestros pecados. Porque ¿sabes qué? Si él hubiera sido pecador, si él hubiera sido solo un hombre, hubiera muerto por sus propios pecados. Pero era un hombre, pero no solo un hombre, era un hombre y era Dios con nosotros. Eso significa que cuando murió por los pecados, no murió por sus propios pecados, murió por los de los demás. Por eso Dios lo levantó. Por su obra de sacrificio, por su entrega, Dios lo levantó, resucitó, venció a la muerte. Y su resurrección es la prueba de que de verdad venció, de que de verdad somos perdonados, de que de verdad ya está pagado el precio de nuestra salvación. Nuestra deuda está saldada, mi querido hermano. Ya no tenemos deudas. Porque Cristo resucitó. Somos salvos si creemos en Él. Por eso esta es una pregunta, mi querido hermano, y un desafío. Creamos en la victoria de Cristo sobre la muerte. Creamos en eso. Y por último, el cuarto y último jardín, el paraíso. Este no es un jardín de la historia, sino que es un jardín futuro. Y este jardín nos habla de la esperanza de vida eterna. Mira cómo dice la palabra. Esto es lo que le dijo Jesús cuando estaba crucificado al que estaba al lado de él. Un malhechor, un criminal, un delincuente, que creyó en Jesús con su último aliento, en el último día de su vida. En su último minuto creyó en Jesús. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde esto. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un milagro de la gracia de Dios. Este hombre nunca diezmó, nunca fue a la iglesia. Y sin embargo fue salvo. ¿Por qué? Por creer en Dios. Porque así es la salvación. Es un regalo, mi hermano. Un regalo de gracia. No te la ganas. Dios te la da. Si crees en Él, si aceptas el regalo. Me encanta esa historia de aquel hombre que creyó en Cristo Jesús y que Dios le prometió vida eterna. Hoy estarás conmigo en mi paraíso. ¿Qué es eso del paraíso, mi querido hermano? ¿Sabes que paraíso era un jardín de los reyes? El paraíso es un jardín de los reyes que tenían generalmente atrás de su palacio. Y era un jardín muy especial, porque no cualquiera podía entrar ahí. Solo sus mejores amigos podían entrar a ese jardín. Y aquí está Jesús diciéndole a este malhechor, que le dice, cuando seas rey, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás en mi paraíso. No solamente serás parte de mi reino, te voy a invitar a mi paraíso, a mi jardín secreto, a mi jardín especial, al que solo entraban gente de la más especial, la más privilegiada, no cualquiera. Y Jesús le dice esto. ¿Qué significa eso, mi querido hermano? Que la salvación de Dios es una invitación para todos, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. ¿Y sabes qué nos recuerda esto? Que hay de dos, mi querido hermano. Porque en esa cruz estaba este malhechor de un lado y del otro lado estaba el otro malhechor que no creyó en Cristo Jesús, que se burló de Jesús y no creyó. Esto nos habla de que en este mundo hay de dos personas. Los que no creen en Jesús y los que sí creen en Jesús. Este malhechor fue de la cruz al paraíso. ¿Por qué? Porque creyó. Porque creyó en Cristo Jesús. Y en ese paraíso, mi querido hermano, ya no habrá cruz.
ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. Este es algo maravilloso, porque ¿te acuerdas cómo comenzó esa historia? En un paraíso también. ¿Y qué había en ese paraíso? Perfección. No habrá sufrimiento, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá nada. Y una característica que había en ese paraíso inicial es que había comunión con Dios. Pues en este nuevo paraíso también habrá. Es como una restauración. Como en muchas películas hay eso, ¿no? Sobre todo películas de terror. Todo empieza muy tranquilo, una casa muy bonita, y todo empieza con paz y tranquilidad, pero hay cosas que pasan, viene el monstruo, vienen las muertes, viene el caos, y después de 2 horas de película, otra vez todo se tranquiliza y vuelven a la misma paz y tranquilidad que había al principio. Pero esa paz y tranquilidad, uno dice, ¿para qué nos cuentan la película? Si todo empieza como terminó, pues todo lo del medio, ¿qué importa? Ahí está lo interesante, ¿no? Por eso vemos películas, porque nos gusta ver cómo todo se desordena y regresa a todo como empezó. Lo importante es ver cómo. Eso es con la Biblia, mi hermano. La Biblia es así. Comienza con un paraíso, termina con un paraíso. Y todo lo del medio, ¿para qué sirve? ¿Sabes para qué sirve? Porque aunque son iguales estos dos paraísos, el último es mejor. ¿Por qué? Porque ya vimos todo lo que pasó. Vimos el amor de Dios. Vimos que para que tengamos esa paz y tranquilidad, hubo un gran precio. Hubo un gran precio. Es como cuando eres niño y no te das cuenta de cuánto cuesta la comida, cuánto cuesta los dulces, cuánto cuesta la ropa. Nomás lo recibes y ya, ¿no? Ni atención pones. Pero creces y tú tienes que gastar, tú tienes que comprar, entonces te das cuenta de todo lo que cuesta. Eso es el paraíso último, mi hermano. ¿Por qué es tan maravilloso? Porque ya vimos lo que costó. El sacrificio de Cristo, su entrega. Y en ese último paraíso también habrá perfección. No habrá dolor, no habrá tristeza y habrá comunión con Dios perfecta. Mira cómo dice el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Nos está hablando de la vida eterna, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Te acuerdas del árbol de la vida del primer paraíso? También va a estar en el segundo, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. O sea, nunca se acaba. No es un árbol de temporada, como cuando tú te gustan mucho los mangos. Pero estamos en mayo, ahorita no hay mangos. Tienes que esperarte a octubre, ¿no? Que es la temporada de mangos. Bueno, este árbol de vida da fruto todos los días, todos los meses. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, de todos, mi hermano. Es para todos. Esta invitación es para todos. Te pregunto, ¿de cuáles eres? ¿De cuáles eres, mi hermano? ¿De los que aceptan la invitación o de los que la rechazan? Vivamos con la esperanza y gozo que hay en Cristo Jesús. Este es mi desafío. Vivamos con la esperanza y gozo que hay en que Cristo Jesús venció a la muerte, está vivo y nos invita a su paraíso eterno. Creamos en la resurrección, hermanos, de Cristo Jesús, vivamos por Él. Este sermón no tiene un desafío final, no tiene una ilustración para llorar final, porque cuando lo predique en vivo yo en mi iglesia vamos a celebrar la Cena del Señor. Y esa Cena del Señor será la ilustración final. Y no es una mera ilustración, es una ordenanza que nos dejó nuestro Señor Jesús. Comemos el pan que nos recuerda su cuerpo sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. Tomamos el vino o el jugo de la vid que nos recuerda la sangre derramada por Cristo Jesús. Y Jesucristo dijo, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, su muerte anunciamos hasta que Él venga. Nota eso, anunciamos su muerte. No su resurrección, también su resurrección, pero su muerte. ¿Por qué? Porque fue su muerte la que nos trajo vida. Fueron sus heridas las que nos sanaron. Fue su castigo el que nos salvó. Fue su sacrificio el que nos permitió la entrada a Dios. Qué maravillosa historia, mis queridos hermanos, de 4 jardines, 4 episodios. Y en cada uno de ellos Jesús es el centro, porque Jesús es el centro de la Biblia. Creamos en Él. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz y por tu resurrección, que demuestra que tu sacrificio fue verdadero. Permítenos creer en ti, Señor. Glorificarte a ti, vivir por ti, Señor. Sé el centro de nuestra vida, sé el centro de nuestra celebración, sé el centro de lo que predicamos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que creemos. Sé tú el centro, Señor Jesús. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Si les fue de bendición,
denle like a este video, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal y déjenos sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, petición de oración o cualquier cosa que nos quieran hacer llegar, nos encantaría leerlos. Que Dios les bendiga.